¿Reconoces estas palabras? Son emociones, sensaciones, conceptos. Todas han sido pronunciadas por miles de víctimas de narcisistas cuando se les pedía que digan lo primero que se les viniera a la cabeza al pensar en ellos. ¿Cuántas hubieses elegido tú? ¿Más de una? Te das cuenta como tú tienes la capacidad para identificarlos. Lo llevas dentro. Es esa sensación de que ese alguien actúa de una manera extraña, rara, por fuera de lo normal. Es más, ¿notas como todos los narcisistas tienen prácticamente las mismas mañas, por llamarlo de alguna manera? Lo único que te falta es adquirir la capacidad de sistematizar todas las señales para verlas como un conjunto y corroborar si efectivamente puedes estar ante un narciso. ¿Sigues asintiendo con la cabeza ante las palabras que pasan frente a ti? Por cierto, la palabra manipulación la mencionan siempre. El 5% de la población es narcisista. Esto significa que existe un 95% que no lo es. No debes permitir que esa persona por la que estás acá te arruine tus futuras relaciones. No generalices. Mientras generalices, el narcisista te tiene vencido. Sé objetivo a la hora de unir las señales que estás por aprender. Sueltas no significan nada, pero en conjunto se transformarán en una alerta. La objetividad es para que no caigas en el sesgo de confirmación, es decir, para que no interpretes evidencias de una manera en que apoye tus expectativas preexistentes. Dependiendo del nivel de intimidad que tengas, las señales capaces de observar serán diferentes, como también dependiendo en qué etapa te encuentres en tu relación. Aprovecha y suscríbete mientras arrancamos. Etapas de una relación narcisista. Cual piezas de un puzzle complejo, si te fijaras en cada una de las etapas de tu relación con este personaje, con este posible narciso que tienes enfrente, te sorprenderías al descubrir que encastrarían a la perfección con cada uno de los mismos patrones que replican siempre. ¿De qué patrones estamos hablando? Estamos hablando de los que hicieron que hayas sentido como tuyas a varias de las palabras que desfilaron en la intro del video, dichas por víctimas de todo el mundo. Patrones que en todas las relaciones sentimentales de los narcisistas se repiten, simplificando de sobremanera el identificarlos. Igualmente, pese a que te acerques a confirmar tus sospechas, eso no quita el que debas sí o sí ir a terapia. La ayuda profesional no se negocia con estos personajes, son vitales. Todas las relaciones con un narcisista se estructuran en 4 etapas. Esto sucede siempre y los vuelve a todos absolutamente predecibles. De manual. La primera etapa, conocida como bombardeo de amor, consiste en que el narciso se desvive por conquistarte. Es la fase romántica inicial de una relación donde recibes un amor desmesurado, una enorme atención, afecto en demasía y aprobación casi absoluta. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas también lo acelerado que se volvió todo? Te abriste emocionalmente como nunca antes en tu vida. ¿Cómo no hacerlo si pensabas que habías hallado a tu alma gemela? La diosa Fortuna por fin había tocado tu puerta. A diferencia de una relación sana donde se precisa tiempo para conocerse, en esta te idealizaron de entrada situándote en un pedestal. ¿Cómo resistirse? ¿En cuestión de semanas o fueron días? Te entregaste en cuerpo y alma. ¿Qué se esconde detrás de esto? El narcisista, así como se considera un ser perfecto y bajo su lógica binaria de bueno o malo, reflejo de su autoestructura patológica, precisa creer inicialmente que tú también estás a su nivel de excelencia. Jamás podría compartir su tiempo con una pareja que no esté a su altura, y como su altura supera las nubes, te terminará por situar a ese nivel. Te cuento algo perturbador. Esa imagen idealizada y grandiosa que el narciso tenía de ti era en realidad una proyección de sí mismo sobre ti. Con el paso del tiempo, siempre que el narciso te lastime, esa imagen inicial que tú elaboraste al comienzo de la relación, donde sentías que tocabas el cielo con las manos, te jugará en contra. ¿Te preguntas por qué te cuesta tanto cerrar este capítulo de tu vida? Se encuentra en esa trampa que el narciso montó. Trampa vil, porque desde entonces en ti quedó grabado ese falso tiempo idílico al cual siempre querrás volver.
Cada locura que cometa lo terminarás justificando con el argumento de que vos lo conociste distinto y ese ser distinto sería incapaz de hacer lo que está haciendo ahora. Seguro ya volverá cuando recién se habían conocido. ¿Te suena? La segunda etapa es la conocida como devaluación. Al tiempo, la idealización se topa con la realidad y ésta se comienza a quebrar. ¿Existe un momento de quiebre en la psiquis del narciso para iniciar esta nueva etapa? Se podría decir que sí, y ocurre apenas tú le dices te quiero. El cambio es radical. El narciso ahora sabe que estás en sus garras. Recordar que carece de empatía y sus manifestaciones de afecto siempre tienen una agenda oculta. Está imposibilitado de valorar el amor, ya que es alguien que no se quiere a sí mismo. ¿Cómo iría a querer a otro? La reacción es despiadada. Comenzará a crecerse en base a maltratarte. ¿Cómo lo hace? Te cosifica, te ningunea, te resta valor, básicamente te desprecia. Recordar que encima ya no eres ese ser perfecto que el narciso pensaba que eras. Se siente engañado por ti. Ahora piensa que tiene todo el derecho del mundo a vengar esa terrible ofensa. Esto lo hace de manera sistemática, incrementándose con el tiempo. Nunca se va a detener. Pero, ¿qué pasa por tu cabeza? Te encuentras en la confusión absoluta, desorientado del paraíso del cual creías que venías de la primera etapa. Comienzas a cuestionarte que hiciste mal para perder ese amor incondicional del inicio. ¿Serás vos el culpable de todo esto? Ahora, mientras tu mundo interno se derrumba, el narcisista retornará con refuerzos intermitentes de recompensas. Por momentos te idealizará, generando en tus hormonas incrementos de oxitocina y dopamina que te harán sentir bien. Para inmediatamente retirarte de esa idealización, lo cual te terminará por enganchar y desestabilizar emocionalmente. Es un juego siniestro, su juego siniestro, y tú pasas a ser su marioneta. Tercera etapa, el descarte. Somos humanos y dar por finalizada cualquier relación, incluso frente a personas sanas, implica un proceso doloroso que nos mueve los cimientos de nuestras estructuras psíquicas. El duelo por lo que no ha podido ser es un periodo por el que todos debemos transitar. Todos. Si esto es difícil para vos, que tienes una capacidad de retrospección, ¿te imaginas cómo lo procesaría un personaje que se siente perfecto? ¿Un personaje con nulas capacidades de autocrítica? Directamente no sigue ese camino del duelo pues le resultaría insoportable. Son en extremo frágiles por dentro. ¿Qué hacen entonces? ¿Recuerdas la fase de idealización donde eras lo mejor que el universo pudo crear? Bueno, ahora con esa misma lógica binaria te convirtió en lo peor. Pasaste a ser un monstruo de una película de terror, un villano de telenovelas, alguien patético, deplorable, lo peor de lo peor. ¿Por qué lo hacen? Porque el narcisista durante toda la relación se alimentaba del combustible que tú le proporcionabas, que son tus reacciones emocionales. Ahora que como pareja ya dejarás de estar, ese suministro se interrumpirá. Entiende esto. Para el narcisista, la imagen es su único escudo ante su oscuro interior. Tú alimentabas esa defensa. No puede darse el lujo siquiera de imaginarse perder una parte de esa protección. ¿Cómo proceden? Debe convertirte en un cáncer para poder estirparte sin culpa, sin duelo. Nadie extraña un tumor que le han quitado. ¿Te humilló cruelmente? ¿Te mostró a su nueva pareja de la peor manera? ¿Te dejó en la calle? ¿Te amenaza con tus hijos? ¿Te pisoteó incluso cuando ya estabas en el barro? Deben destruirte y despojarte de tu dignidad. Deben intimidarte, desprestigiarte y acosarte. Que te quede claro, si es un narcisista quien tienes enfrente, este comportamiento lo va a tener sí o sí contigo, sin importar lo que hagas o dejes de hacer. Se juegan los tormentos internos del narciso en esta mano. Si no logra expulsarlos y se quedan dentro suyo, entraría en la más cruenta depresión. Por otro lado, te tiene a ti, para tirarte toda su locura encima. ¿Cuál sparring? ¿Qué pensás que va a elegir? Cuarta etapa, el regreso. ¿Recuerdas que el narciso es incapaz de amar? ¿Por qué entonces piensas que volvió o quiere volver contigo? Regresan porque el narciso prospera en su grandiosidad, en esa necesidad de ser adorado, en sentirse superior y contigo disponen cual estación de servicio en medio de la ruta de una fuente de combustible la cual consideran inagotable para cuando la precisen. Pasan, cargan y se van.
No esperes otra cosa. El regreso puede ser para triangular con otra víctima, podría sentirse solo, corroborar si aún tiene poder sobre ti, entre otras opciones de una oscura agenda personal. ¿Quieres transformarte en una estación de servicio en medio de la ruta? No vuelvas. Llegaste queriendo identificar señales para ver si era un narciso, y te encontraste sin buscarlo con que tu relación con este personaje se asimila a lo vivido por cientos de miles de víctimas de narcisistas. Son de manual, ¿lo recuerdas? Esa locura desatada contra ti, como aprecias, no tiene nada que ver contigo. No importa lo que hagas o dejes de hacerle, no pasa por ahí. Ahora que sos capaz de encajar tu historia en las mismas etapas que han vivido cientos de miles de víctimas, las señales tendrán otro significado y las podrás situar correctamente donde corresponden. ¿Fue vertiginoso el inicio? ¿Creías haber encontrado el amor de tu vida? ¿Emocionalmente te abriste muy rápido? ¿Todo esto alteró tu rutina? ¿Notaste entonces los comportamientos dominantes? Por todos lados hay señales. La clave está en saber unir las piezas, ver con claridad todo el panorama y desde ahí arrancar una nueva vida. El culto a su imagen es el motor que los hace levantarse por las mañanas. Su fragilidad interna los impulsa a enfocarse en proyectar una imagen falsa. Ese esfuerzo permanente por intentar venderse como el mejor profesional, amigo, familiar, vecino, como el que ha disfrutado de las mejores compañías, viajes, salidas o dispositivos, es una gran alerta. No te confundas. Todos tenemos inseguridades y como defensa tendemos a exagerar nuestras realidades. Piensa en tu currículum o cómo te comportas en la primera cita. Pero acá de lo que hablamos es de ese esfuerzo extra, innecesario, permanente por exponerse. Poseen un ego enorme, gigante, monstruoso. Podrían camuflarlo mediante una falsa humildad, pero a la larga siempre sobresale. Presta atención a las reuniones sociales, ya que tratan cual fuerza de gravedad de traccionar hacia ellos todas las conversaciones. El lenguaje es el arma predilecta del narcisista. La palabra se transforma en su daga más letal y la utiliza para desorientar a sus víctimas. Mediante la comunicación paradójica, acorrala a sus presas en laberintos de informaciones contradictorias, impidiendo así que puedan tomar distancia, pensar fríamente y reaccionar de forma sana. Tienden a abusar del doble sentido. Son expertos en el lenguaje y generan una relación fascinante y paralizante en sus víctimas. Si juntas los puntos anteriores, no sorprende que resulten ser encantadores para los ojos no experimentados. Eso no quita que, en diferentes momentos, se les caiga la máscara y se muestren arrogantes e indiferentes, como son. Detrás de estas actitudes se encuentra esa creencia de que tienen derecho a todo. La manipulación teje todos los puntos mencionados y por mencionar. El carisma es el resultado más obvio. Suelen ser magnéticos para terceros y no es de extrañar si se desviven por construir una imagen que sea socialmente atractiva. Después de repasar estos puntos, no quiero que salgas a la calle y ante personas carismáticas, elocuentes y simpáticas les grites narcisistas. El 95% de la población no lo es y muchas de esas cualidades son poseídas por gente sana. ¿Cómo diferenciarlos? Detrás de muchas de las conductas humanas, algo que subyace por debajo de dicha atracción es la franqueza de las acciones. El narciso carece de empatía, por lo que muchas de las demostraciones de afecto que tiende a realizar, en realidad no las siente pues no sabe muy bien cómo sería experimentarlas. Lo que termina por hacer es replicar lo que observó que en la sociedad se aprueba. Acá está el secreto. El narciso no es auténtico. Afinando el ojo, uno aprende a detectar las intenciones que parten de mezquinos intereses ocultos, de las que son honestas y francas que tanto nos atraen. Busca la franqueza en las acciones, es la primer señal. ¿Gastas mucha energía cada vez que tratas con dicho personaje? ¿Cómo te sientes después de su presencia? ¿Agotado? ¿Exhausto? ¿Desorientado?
¿Te hace sentir como si no fueras lo suficientemente bueno? ¿Las críticas hacia ti son comunes? En las reuniones sociales, ¿tiende mediante la excusa del humor a desacreditarte ante terceros? ¿Cómo se comporta cuando las críticas son hacia su persona? ¿Se responsabiliza por sus actos? ¿Comprende el concepto de causa-efecto? ¿Le resulta prácticamente imposible realizar un pedido de disculpas sincero? ¿Temes su desaprobación o no cumplir con las expectativas que tiene de ti? ¿Tienes que fingir que eres algo que no eres? ¿Cambia su manera de comportarse contigo en público y en privado? ¿Prefieres guardarte tus pensamientos y preferencias para evitar cualquier posibilidad de molestarlo? ¿A veces reacciona de manera completamente desproporcionada? Más que enojo, ¿percibes ira? ¿Puede resultar en extremo cruel con las cosas que hace o dice? ¿Notas que se comporta caprichosamente, cual niño pequeño, cuando quiere algo y no lo consigue? ¿Te trata de manera paternalista o maternalista? ¿Se erige como la voz de la experiencia desacreditando tus opiniones? ¿Utiliza el chantaje emocional de manera sistemática? ¿La victimización se ha transformado en su comodín que saca siempre en las negociaciones cuando algo no es de su agrado? ¿La resolución pacífica de los conflictos parece una idea lejana? ¿La comunicación interna se convierte en un monólogo por parte del personaje? Cuando intentas estos caminos, ¿previamente posees una sensación de continua desconfianza, de hostilidad? ¿Consideras que diariamente te encontrabas o encuentras pensando en cómo complacer al personaje, de hacerlo feliz casi obsesivamente? ¿Tiendes a justificarlo de sobremanera? ¿Valora tu contribución en la relación? Ante algo que vos no apruebes, ¿se apresura en acusarte de egoísta? ¿Tiende a arrastrarte a sus dramas? ¿Cómo habla de los demás? ¿Notas que a todos les encuentra un defecto? ¿Coinciden sus palabras con sus acciones? Si mirases al pasado, al momento en que se conocieron, ¿estabas pasando por una etapa de tu vida en la que eras muy vulnerable? ¿Apareció como una solución a todos tus problemas? Te dije que tenías la capacidad de identificarlos. Era solo cuestión de unir las piezas. Nadie nace sabiendo, pero ahora tú ya sabrás qué observar. Repasa las etapas y respóndete las preguntas. En el siguiente capítulo aprenderás las técnicas de manipulación que utilizan siempre, porque convengamos, si te sorprendiste el cómo se parecen entre todos, espera a ver el cómo manipulan. Aburren. Suscríbete, comparte y comenta. Fuerza y nos vemos en el siguiente capítulo.